Todos nuestros dispositivos electrónicos, como los smartphones, requieren de una señal de alimentación para poder funcionar. Básicamente, estoy hablando de las magnitudes físicas del voltaje y la corriente eléctrica. Si yo tuviera mi smartphone en esta posición y logro destaparlo y abrirlo, lo que voy a encontrar adentro básicamente es una placa electrónica y una batería que va a suministrar la energía. Solo para este ejemplo he colocado la batería de manera externa, pero la batería se encuentra internamente y alimenta los circuitos de la placa electrónica del smartphone. Teóricamente y convencionalmente, se dice que el suministro que le da la batería a este circuito permite que haya una circulación de corriente eléctrica. Por eso lo he simbolizado aquí como una circulación y la letra I proviene de la intensidad de la corriente eléctrica. Pues será esa corriente eléctrica la que va a circular por todos los circuitos, llámese componentes de acondicionamiento básicos como resistor, capacitor, inductor, y también hablemos de diodos y transistores y por supuesto los circuitos integrados, que son aquellas cajitas negras que estás viendo dentro de la placa. Y es que justamente son esos los elementos que van a generar dificultad para que la corriente eléctrica pueda circular con normalidad. Es decir, es como que en el camino esta señal se va a encontrar con diferentes elementos que le va a impedir circular con total naturalidad, por lo que la circulación de la corriente eléctrica podría disminuir. Eso se debe a que todos los componentes electrónicos que se encuentran en esta placa tienen una resistencia. Sin embargo, para la señal que está circulando, no le importa de plano cuántas resistencias hay en cada lado, ya que cada componente tiene una resistencia, sino lo que se hace de alguna u otra manera es lograr que dicha resistencia, que está simbolizada de esta manera, y por eso que he puesto una resistencia en cada lado para tratar de representar muchas pequeñas resistencias en este circuito, finalmente logran convertirse en una sola resistencia, que no necesariamente es la sumatoria de todas, pero la estoy tratando de representar para que me entiendas, que al fin y al cabo, todas las pequeñas resistencias se convierten en una sola resistencia equivalente que va a representar a todas las pequeñas resistencias que se encuentran dentro de ese circuito. En otras palabras, ahora la corriente eléctrica que va a circular por este circuito pues se va a enfrentar finalmente a una resistencia equivalente. Si la dificultad que está representando una resistencia equivalente de todo un circuito es, por ejemplo, de 100, entonces la corriente eléctrica que va a poder circular va a estar basado en esos 100 de resistencia, es decir, la dificultad va a ser de 100. La unidad de la resistencia es el ohm, por eso diríamos que la dificultad a la que se va a enfrentar esta señal de corriente eléctrica de este circuito es de 100 ohms de resistencia. Pero si por algún motivo esta resistencia aumenta y ya no es de 100, por ejemplo es de 1000 o quizás es de 10.000, pues por ende habrá mayor dificultad y la corriente eléctrica que va a circular será menor debido a que hay mayor resistencia. Ahí nace el concepto de la ley de Ohm, que básicamente nos dice que la corriente eléctrica es inversamente proporcional a la resistencia, ya que si hay mucha resistencia, habrá poquita corriente eléctrica, pero si hay poca resistencia, habrá mucha corriente eléctrica. Por eso es que se encuentran de manera invertidas en lo que nosotros conocemos como la ley de Ohm. Y ya cuando nosotros estudiamos a los dispositivos electrónicos, como por ejemplo los smartphones, ya sabemos cuánto es la circulación de corriente eléctrica que tiene un smartphone, por ejemplo, cuando está encendido, o cuánta corriente eléctrica circula cuando tenemos un smartphone cuando está en un estado de reposo y en cualquier otro estado. Es decir, ya sabemos por estudios cuánto es la corriente que debería circular en el smartphone en diferentes situaciones. Por eso es que cuando nos traen un smartphone, por ejemplo, con problemas de encendido, pues naturalmente lo que nosotros necesitamos saber es en ese teléfono que está dañado, que presenta fallas, cuánta corriente está circulando y lo vamos a comparar con la corriente que circula en diferentes estados cuando un smartphone está bien. Y de esa manera pasamos a interpretar cuál podría ser la falla. No llegamos al punto en concreto, pero es el punto de partida para nuestros primeros prediagnósticos. La pregunta sería la siguiente: si nosotros ya tuviéramos, por ejemplo, una pequeña tabla que nos dice cuáles son los consumos normales para cada estado del smartphone, ¿cómo podríamos saber cuánta corriente está circulando en un smartphone que está dañado para poder compararlo con esta tablita y poder empezar a interpretar? Bueno, hay que partir primero por quién es el que suministra. El que suministra es la batería. La batería suministra y permite una circulación en este circuito, pero no podemos ver cuánto está circulando. Si este fuera el smartphone dañado, de pronto debería circular según nuestra tabla 100, pero quizás está circulando 20. Pero ¿cómo saber que está circulando 20? Lo ideal sería poder a nuestra batería conectarle una pantalla y que nos muestre en una pantalla cuánta es la corriente que está circulando en este smartphone. Pero eso realmente no existe. Para eso nosotros utilizamos algo llamado fuente de alimentación. La fuente de alimentación tiene dos características muy importantes. La primera, que tiene unos puertos que proveen por medio de unos cables de manera directa al smartphone, como si esta fuera una batería. Por supuesto, sacamos esta batería y utilizamos a esta fuente como una nueva batería para que nos pueda mostrar por sus pantallas
cuánto voltaje y cuánta corriente podría estar recibiendo este dispositivo. Y dos, que podríamos configurar qué tanto le queremos dar al smartphone por medio de unas perillas que nos van a permitir modificar la capacidad del voltaje y la capacidad de la corriente eléctrica que va a recibir nuestro smartphone por este cable de manera directa. Para eso es importante conocer a una verdadera fuente de alimentación que te muestra el voltaje y la corriente eléctrica en la pantalla y tiene las perillas para poder configurarlas y además tiene unos puertos de salida para poder conectarlo directamente a la placa. Y es importante empezar a entender por lo menos tres conceptos elementales de la fuente de alimentación. La primera es que toda fuente tiene una capacidad máxima. Por ejemplo, podríamos encontrar fuentes que tienen una capacidad de 30 amperios y de 5 voltios, otros solamente de hasta 15 amperios y de 2 voltios. Entonces, lo primero que hay que entender es cuál es la capacidad de la fuente. Para eso, en la parte de abajo he establecido el primer concepto, que es la capacidad. Supongamos que es de 30 amperios y que es de 5 voltios. Ahora, esa es la capacidad máxima. Una cosa es la capacidad y otra cosa es lo que nosotros podemos configurar. Por eso que nosotros tenemos como segundo concepto la configuración. De estos 30 amperios y 5 voltios, ¿cuál es lo máximo que yo quiero utilizar? Por ejemplo, yo lo puedo configurar a 5 amperios y podría configurarlo a 4 voltios. Eso va a depender del uso que le vas a dar a la fuente y el dispositivo que vas a utilizar. Sin embargo, a pesar de que la fuente tenga una capacidad y tú configures esa fuente en base a esa capacidad, pues otra cosa distinta es lo que va a circular por este dispositivo. Y eso nosotros ya no lo podemos controlar desde la fuente. ¿Por qué? Porque lo que circula es la corriente eléctrica y hemos aprendido que la corriente eléctrica depende de la resistencia que tenga el circuito, que inicialmente aprendimos que es una resistencia equivalente. Por tanto, lo que va a circular aquí depende de la resistencia del circuito y será eso lo que nos va a mostrar en la pantalla. Por ejemplo, si la fuente es de 30 amperios y yo lo configuro a 5 amperios, a pesar que yo lo configure a 5 y a pesar que la fuente tenga una capacidad de 30, aquí me va a aparecer 0. ¿Por qué? Porque lo que me va a mostrar en la pantalla es lo que va a circular. Y para que una corriente eléctrica pueda circular, yo tendría que primero conectarlo a un dispositivo, encenderlo y ver qué tanto circula. Mientras yo no tenga nada conectado, por más que yo tenga una capacidad de 30 amperios y lo configure a 20, a 15 o a 5, aquí simplemente me va a aparecer 0. Pero cuando yo efectivamente lo conecte directamente a un circuito, por ejemplo, de un smartphone, pues dependiendo de la resistencia que hay aquí, me va a generar un consumo. Por ejemplo, si el smartphone estuviera en buenas condiciones, hablando de un smartphone de gama baja, podríamos obtener una circulación aproximada de 500 a 600 miliamperios. Por tanto, diríamos que es 0.6 amperios. Si yo comparo con mi tabla y me dice que con un smartphone de gama baja debería tener aproximadamente un consumo de 600 miliamperios, y eso es lo que me está mostrando, yo podría decir que la circulación está bien, porque es coherente con los estudios que ya hemos hecho anteriormente. Sin embargo, si el smartphone al conectarlo con la fuente me marca, por ejemplo, 0.010, estamos hablando de 10 miliamperios. ¿Qué quiere decir? Que si hay una pequeña corriente eléctrica que está circulando, es porque debe haber una resistencia muy grande y podría empezar yo a interpretar cuál es el problema de este dispositivo. Es por eso que una cosa es la capacidad de la fuente, otra cosa es la configuración que haces a la fuente y otra cosa distinta es lo que circula en el dispositivo que has conectado. Por ejemplo, la circulación podría ser 0.600 o es decir 600 miliamperios. Si tú estás iniciando en el servicio técnico, es necesario poder distinguir estos tres conceptos cuando hablamos de fuentes de alimentación y no estar pensando que de pronto si tú configuras tu fuente a 5 amperios es que 5 amperios va a circular. Eso solo se da si es que la resistencia del circuito es muy bajo, tan bajo que podría llegar hasta 0. Si por algún daño que haya tenido este smartphone, su resistencia equivalente es igual a 0 y entendemos que la resistencia es inversamente proporcional a la corriente eléctrica, pues si hay una resistencia pequeñita, habrá una gran intensidad de corriente eléctrica. En ese sentido, si la fuente detecta al momento de conectarlo que esto casi no tiene resistencia, pues simplemente la corriente se va a disparar. ¿Qué tanto? Ahí entra a tallar la configuración. Lo máximo que se va a disparar va a ser lo que tú has configurado aquí. Si tú lo has configurado en 6 amperios, se va a disparar a 6. Si tú has configurado, por ejemplo, a 8 amperios, pues se va a disparar a 8. Y cuando digo que se va a disparar es lo que va a aparecer aquí. Es decir, la circulación será igual a lo que has configurado si y solo si el dispositivo tiene una resistencia 0 o muy cercana a 0. Por teoría, nosotros sabemos que cuando existe alguna conexión con una resistencia 0 muy cercana a 0, pues entendemos que se habla de un cortocircuito y esa sería la explicación por el cual está mostrando en la pantalla una circulación bastante elevada, tanto que llega hasta la configuración máxima que le has dado en base a la capacidad que tiene esta fuente. Yo creería que estos son los primeros pasos que debe conocer una persona que se quiere dedicar al servicio técnico con respecto a lo que es el uso de la fuente de alimentación.
Podemos hablar mucho más de esto, pero para eso necesitamos más tiempo. Por eso es que hemos diseñado un curso totalmente académico, donde te enseñamos el paso a paso de cómo funcionan todos los instrumentos y herramientas de reparación y por supuesto cómo funcionan los circuitos, cómo diagnosticarlos y qué procesos debemos seguir para poder repararlos. Todo eso lo dictamos en nuestra academia denominado Ingreso Directo. Ojo, son clases online por la plataforma Zoom y todo queda grabado. Para mayor información puedes escribir al número que aparece aquí en pantalla. Mi nombre es Ricardo, de Perú, y mi frase antes de iniciar cada clase es: la teoría es mi mejor instructor, porque eso será lo que nos va a llevar a comprender a fondo cómo funcionan las cosas y hacer que las reparaciones sean mucho más fáciles y sobre todo con conocimiento de causa.